Entonces la idea es que yo les voy a mostrar qué es el programa, qué ha significado para mí y cuánto me ha cambiado un poquito la vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la codependencia? Arranquemos con eso. El primer día que yo llegué a un grupo de AA llorando. AA es Alcohólicos Anónimos, porque mi papá era adicto. Entonces yo llegué llorando y les dije, por favor, ayúdenme a cambiar ese hombre. No sé a cuántas habrán escuchado con esta misma frase. En mi caso era mi padre. Y llorando ellos me dijeron, por favor, ve a un grupo que sea más acorde a ti. No es acá. Y otra cosa que me dijeron los de AA, también fueron bastante amables, es que la que está buscando ayuda es usted, no es su papá. Yo quedé toda como rayada, como así. No lo puedo arrastrar, no lo puedo obligar a regañar, porque esos eran dentro de mi manipular. Esas eran las maneras en las que yo buscaba que él terminara en los grupos. Yo empecé con la idea de cambiarlo a él y terminé transformándome yo. Entonces, la codependencia es la falta de habilidad para mantener y cultivar relaciones sanas emocionalmente. Yo no me di cuenta que mi mala relación con mi padre también se extendía a mis parejas, a mi trabajo, a mi familia más extensiva, a mis amigos. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo tenía unos hábitos autodestructivos. Un hábito pequeñito, controlar. Yo era un tantico controladora, era un tantico. Sí, o sea, no les voy a decir que mucho porque me da pena, tantico. Entonces, por ejemplo, con mi hermana, a nosotras nos abandonaron cuando teníamos 5 años, yo me volví supremamente dominante. Tuve mucho miedo a perderla, un miedo fuertísimo, y entonces yo me volví sobreprotectora, o sea, que no le pase el viento a la muchacha, ¿sí? Pero el problema es que mi hermana, entre más protectora yo era, más rebelde era conmigo, porque yo no era la mamá. Empieza por ahí. Entonces para mí era muy difícil. De las primeras tareas es soltar a mi hermana. Le dijeron, bueno, suelta a su hermana. Uy, no seamos tan buenos, yo mejor me voy, porque es que yo no sé hacer otra cosa. Los primeros patrones en los cuales yo llego es la negación. Yo digo, yo controladora. No. Pero me dicen, ¿y usted le afecta mucho lo que hacen los demás? Pues sí, y mucho. Si mi papá hacía o no hacía, desesperada. Si mi hermana hacía o no hacía, hasta lo que pensaba me ofendía. Primer patrón de negación es la incapacidad de identificar mis sentimientos. De las cosas que más me di cuenta al convivir en una familia disfuncional, que fue mi caso, ya vieron que mi papá era adicto, ya con eso tenía hasta para vender, pero mi mamá era alcohólica. Pero por cosas del destino, ella me abandonó a los 5. Entonces, yo me la pasaba detrás de todo el mundo, detrás de mi hermana, detrás de mi papá, detrás de mi abuelita, detrás de mi tía, detrás de todo el mundo. Crítica, virgen del agarradero. Parecía yo la reina de la juzgadera. Decía, es que no entiendo por qué mi hermana se consigue esos novios. Era tanto que yo me acuerdo que mi hermana un día me dijo, a mí me da miedo presentarle a usted mis novios. Y yo, ¿cómo será mi cara? O sea, ¿qué cara pondré cada vez que me presenta un susodicho? Juzgando lo que ella elige, como si yo fuera quién, o sea, ¿con qué derecho? ¿Sí? Y no lo entendía, o sea, a mí me decían, Yesenia, usted juzga con dureza. No, yo, ¿cómo así? No, jamás. ¿Por qué minimizo, altero, niego mis sentimientos? A mí me daba rabia muchas cosas que hacía mi papá, muchas. Imagínense un adicto qué cosas tan graciosas hará. Y yo sentía tanta rabia, pero yo le decía no. Me decía, ¿tiene rabia? No. ¿Está furiosa? Que no. Pero que no estoy furiosa. Muerta, Dios mío. Esa y la tristeza. Cuando me pasaban cosas tenaces, no, que no se dé cuenta que estoy llorando. Eso es minimizar. Ahora cuando yo altero mis emociones, siento tristeza,
porque se murió mi perro. Y puede ser algo para la gente. Y la gente dice, ay, usted sí es bien boba por ese perro chandoso, consígase otro y pare de sufrir. Yo, por complacer a los demás, yo digo, no, ¿sabe qué? A mí ya no me duele, voy a conseguirme otro. Pero a mí sí me duele. Y yo lo que hago es alterar eso que sí me está pasando. Y lo hice muchísimo, sobre todo por la convivencia. O la última, niego, no, yo la verdad no estoy triste, no, a mí no me afectó, nunca me pasó nada. Mi madrina, que es una de las herramientas del programa de Codependientes Anónimos, que es una persona que lleva muchos años en el programa, ya ha hecho pasos y está en el programa, me dijo, Yesenia, hágale una carta a su perro, a su primer perro, que murió cuando usted tenía 16 años y vivió con usted 16 años. Y yo, ay madrina, a usted le fascina que yo perder el tiempo, yo ponerme a escribirle cartas a perros muertos que hace como 15 años no veo. Cuando empiezo, querido Danger, gracias perrito por hacerme muy buena gente, usted era divino. Yo me di cuenta que cuando el perrito murió, inmediatamente, ¡pum!, congelé la emoción y dije, no, no me duele, porque yo vi que nadie le dolía. Entonces yo dije, pues a mí tampoco, ¿qué dijeron? Pero yo tenía esa pérdida, él era el mejor amigo mío, éramos súper parceros, y yo, por seguir lo que pasaba a mi alrededor, no me di cuenta que a mí sí me había dolido muchísimo. Y esa carta me ayudó a desarrollar el duelo por mi perrito, por el Cucho. Me percibo como muy generoso y dedicado a los demás. Esto es supremamente fuerte. Yo creía que ayudaba mucho en mi familia. Soy como una ayudadora crónica. Busco gente débil para yo ir a ayudar, a ver, que nadie necesita ayuda, yo estoy allá. Pero es que hay una cosa oscura con esta codependencia. Yo busco ayudar a los demás para evadir mi dolor. Tengo un dolor tan berraco. Imagínense la vida que yo tuve solamente con mi papito, Cuchito lindo. Ese dolor que yo tenía no quería enfrentarlo, entonces buscaba ayudar al que sea. Yo le decía a mi hermana, peínate, arréglate, sal detrás de ella, jódala. ¿Y yo qué? Es como una especie de autoabandono concentrada en la vida de otros. Entonces yo digo, no, pero si la gente yo la ayudo, y yo me ayudo a mí, pregunta extraña, ¿no? Digo yo. Eso es como la base de la codependencia. Que yo digo, es que yo lo entrego todo, lo he dado todo, y ni siquiera me dan las gracias los morracos estos. Es que cuando uno da, uno no tiene que pedir a cambio. Eso no es amor. Pero un codependiente da y espera. Bueno, ¿dónde está la transacción? ¿Dónde está el trueque? Si yo te doy, tú me devuelves. ¿Será eso amor? O sea, entrego con la intención de que me devuelvan. Y esa es una intención oscura, o sea, no es amor. El amor es incondicional. Carezco de empatía con los sentimientos y necesidades de otros. Yo creo tener la razón sobre todo, toda la razón, que yo me impongo sobre los otros. Y hay que ver, no le digo pobrecita mi hermana presentándome novios. No, en serio, yo creo que lo pensaba 1000 veces. Decía, uy, ¿será que se los presento? No los presento. Y yo empezaba, no. Ahora en este momento no me acuerdo qué burradas le decía, pero me imagino que eran hartas, para que mi hermana tuviera ese nivel de miedo. Califico a otros con mis propias características negativas. Imagínense que yo tengo una historia personal muy fuerte, para no trabajarla, lo que yo hago es proyectarlo a todo el mundo. Entonces te voy a coger un poquito de ejemplo y digo, es que ella es muy controladora, terrible controladora, atrevida y joder, y le cuento a ella, no, es que es más controladora y critico mucho eso. Y la pregunta es, ¿será que yo soy controladora y ella refleja lo que yo soy? Me pasó en mi grupo, una compañera me dijo, imagínese que otro compañero es muy controlador, y decía, y yo le dije, a mí el control no me afecta,
Él puede controlar todo lo que quiera y yo puedo desobedecer todo lo que me da la gana. O sea, porque Él puede decirme, pero yo no puedo hacer. A mí no tengo ese, o se me cayó, creo que se me cayó, el feeling del control. Entonces ya no me afecta a los controladores. ¿No? Pero yo mientras vea el defecto en el otro, entonces digo el otro, ay, es que la otra es muy desobligada. Pregunta, ¿será que yo no seré desobligada conmigo misma? ¿Abandonadita? No se me nota, porque me peino y me baño, pero puedo serlo emocionalmente. Considero que se pueden cuidar sin ayuda de otros. Yo desde los 5 años curaba y comía tierra, no sé por qué, que yo no necesitaba a mi papá ni mi mamá. O sea, claro, que a mí no me importa, yo me puedo cuidar sola. Pues imagínense uno cómo se cuida solo a los 5. Las ideas que se le ocurren, o sea, lo que se me ocurría. Entonces yo hago todo a mi manera y me da rabia cuando la gente hace las cosas a su manera. Eso es control. Eso es control. O sea, hay miles de maneras de hacer la misma cosa, pero solamente la mía es la que yo quiero imponer. Enmascaro el dolor de varias maneras, como rabia, gracia o aislamiento. Al no enfrentarlo, la más fácil es ser iracunda, neurótica, gritona, cantaletosa. Ay, Dios mío, yo parecía una canción. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y puede que me callara aquí, en esta tierra, pero en mi mente seguía en la cantaleta. Es una cosa, es un disco rayado, la cantaleta y la cantaleta. Y uno cree que la gente cambia por cantaleta. Científicamente comprobado que la gente no cambia con cantaleta. Ni yo cambio con cantaleta. Me ponen la cantaleta y yo... Buscan aceptación de personas no accesibles emocionalmente. Entonces, no accesibles emocionalmente. Un adicto no es accesible emocionalmente. Como yo tuve un padre adicto, probablemente mi pareja iba a ser un adicto. ¿Sí? Esa era mi probabilidad. Gracias. Patrones de baja autoestima. La indecisión. Uy, qué cosa tan brava. Yo no sabía si decir no sé, quién sabe o tal vez. Eran mis frases. Yo tenía una cosa muy fuerte y es más como más particular mío. Era que yo llevaba a las personas al límite, por ejemplo los novios, al límite y que ellos terminaran. Porque yo no iba a tomar la decisión. Para poderles echar la culpa. O sea, era una cosa, una incapacidad de decir sí, no, tal vez. El ejemplo más extraño es que a mí hace unos años, porque ya me volví más tolerante, no me gustaba el reggaetón. Y mi hermana me invitó a un concierto de reggaetón y decía, no. Y ella me cogió en ese camino de la indecisión y yo terminé allá y yo frente a Maluma pensaba, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué no dije que no? Y no era capaz. Una incapacidad de tomar decisiones desde las más tontas hasta las gigantes. Evito el rechazo de otros a toda costa. Uy, eso es bravísimo. Un montón, no sé, de artimañas, manipulación, hasta mentiras para que la gente no me rechace. Qué miedo tan berraco al rechazo. Era una vaina, no sé, compañeros, era una cosa muy fuerte. Yo creo que de ahí era la base de mi vida. Yo decía, no, porque no me rechacen, hago lo que sea. Pero lo que sea, ¿qué es? En las relaciones, por ejemplo, es arrastrarse, rogar, mendigar. ¿Sí? Me juzgo con mucha dureza. Cuando cometo errores, ¿cómo me trato internamente? Entonces, digamos que cometí un error y empiezo, si ve, Yesenia, usted es bien bruta, ¿no? Usted hubiera pensado antes, hubiera cogido rápido. ¿Por qué no cogió esa oportunidad? Y dele. Esa es la cantaleta interna, ¿no? Y dele. Y lo más chistoso es que 20 años después sigo pensando, oiga, y perdió esa oportunidad, ¿no?
Ustedes han visto que cuando a alguien lo condenan por un delito, lo condenan una vez, y digamos, él paga y sale y dice, pagué mi condena. Yo no, conmigo misma cometo un error y sigo futigándome. Me imagino uno muriendo y me acuerdo que hace 30 años perdí el hombre de mi vida. Chiquita, ¿sí? Yo me sigo haciendo daño por unos errores de hace mucho tiempo, por lo que hubiera podido decir, hacer o dejar de hacer. Me avergüenza el reconocimiento, los halagos, los que me exalcen, esas cositas. A mí me pasa una cosa, y fue mucho antes de llegar al programa, ganaba premios o me pasaba algo bonito y yo entraba en depresión. Pero eran unas depresiones, yo decía, todo no, chévere lo que le pasó, y yo, uy, Batman, ¿por qué me gané eso? No entiendo. O sea, era un inmerecimiento, una insuficiencia interna. Tengo miedo de expresar mis necesidades. En mi caso, como crecí en un hogar disfuncional, generalmente en los hogares disfuncionales, las necesidades de todos son acalladas. Entonces, desde tengo sed hasta necesito afecto, es difícil decirlo, porque yo, como todo el tiempo, por ejemplo, me juzgo duramente, digo, no debería tener necesidades. Por ejemplo, hay una necesidad de llorar cuando estoy triste. Cuando estoy triste. Yo perdí a mi familia cuando tenía 5 años y llegué. Lo que yo hice, no sé, cuando yo hice mi cuarto paso, ahí hay un programa, este es un programa de 12 pasos. Bienvenidas. Cuando yo hice mi cuarto paso me di cuenta que yo fui una niña que provocaba mucho a mi abuelita. Yo la toreaba, véngase abuelita, véngase. Ella me decía, no vaya a hacer tal cosa. Entre lo que decía y lo que yo hacía, yo iba y lo hacía. Yo quería que ella me pegara. Era una vaina, todos los días le buscaba. Yo decía por la mañana, me levantaba y yo decía, bueno, Yesenia, hoy te vas a portar bien, nada de molestar a la abuelita, no la vamos a alborotar. Mi abuelita era neurótica, ¿no? Tras del hecho, eso lo han dicho Cóncavo y Convexo, las dos dimos la una con la otra. Y al momentico, yo creo que debería ir a pintar las paredes de la casa, porque es que me parece que están muy blancas. O sea, unas ideas y yo no me podía detener. Y mi abuelita pues me pegaba, me castigaba, me regañaba y podía llorar. Ese era mi objetivo, poder llorar. El problema era que lloraba por el presente dolor y no por el que quería llorar. No podía hacer mi duelo, podía por lo menos sacar un poquito de la presión del dolor, pero no podías desarrollar el duelo que yo tenía por allá. Entonces a mi abuelita la torturé como hasta los 16 años. Ahí me cansé, dije, ay, no me voy a molestar tanto a la abuelita. Pero cada vez que pasaba algo en la casa, ustedes saben que hazte fama y échate a dormir. Me decían, Yesenia, usted fue. Yo, bueno, yo fui, porque ¿qué más hago? Bueno, valoro mucho la aprobación de otros. Hay una autoestima tan bajita, que yo necesito que los demás me valoren. Y yo busco esa aprobación. Y en mi caso, yo siento que lo convertí en una necesidad tan básica como tomar agua. O sea, yo convertí la aprobación en algo tan necesario como tomar agua. Entonces cuando mi jefe no me aprobaba, válida. Y también tenía como otra derivación, era la aprobación como amor. Yo pensaba que la aprobación era amor. Tenía los cables súper cruzados y yo no era capaz de desprender una cosa de la otra. Ahora, por ejemplo, en el caso de tener una pareja o tener mi novio, yo pensaba que la aprobación era el sexo. Fácil. Yo decía, no, sexo, entonces es amor, y claro, esa aprobación, un enredo. Siento en el fondo que no merezco amor ni respeto. Yo
en el programa, en el sexto paso, llegué a un tema de la dignidad. Mi madrina me dijo, bueno, el único problema básico de un codependiente es que le falta dignidad. Y yo decía, pues yo sé que es dignidad. Cuando yo fui a buscar qué era esa vaina, ay, yo lloré. Yo decía, Virgen del Agarradero, yo nunca he tenido eso. Nunca. Y si lo tuve, lo regalé, lo vendí, lo cambié, no sé qué hice. Algo me inventé y quedé totalmente sin dignidad. ¿Sí? O sea, no merecer amor, un ser que cree que no merece amor, gravísimo.